Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí. Una vez más, hemos tenido el día de ayer un programa muy bonito y creo que hoy Dios va a bendecir también. Amén. Para los que no escucharon el programa del día de ayer, el pastor nos comenzó a hablar acerca de aquella salvación, de que debemos de ser salvos. Para aquellos que tienen esa pregunta, ¿qué significa ser salvos o de qué tenemos que ser salvos? Pastor, el día de ayer usted nos hablaba de ese inicio, ¿verdad? De cómo Dios hizo algo precioso y cómo nos da la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Nos quedamos cuando Eva, engañada por la serpiente, decide tomar de este fruto que el Señor le dijo, no comas de este fruto, y en eso llega Adán. Sí, estábamos hablando del origen del pecado, ¿verdad? Porque para entender de qué necesitamos ser salvos, necesitamos entender el origen de las cosas y por eso fuimos a Génesis. Entonces, nos damos cuenta que Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén o en el huerto del Edén, y entonces llega la serpiente y comienza a platicar con Eva. Y entonces convence a Eva de comer del fruto, y luego dice que Eva agarró del fruto y le dio de comer a su marido, y también Adán comió. Entonces la escritura dice en primera de Timoteo, capítulo 2, dice, porque Adán, dice el versículo 13, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió, dice, en transgresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eva pecó, comió del fruto que Dios había dicho que no. Pero Adán comió del fruto por amor a Eva. Adán murió por Eva. Entonces vemos esa relación, ese tipo entre lo que es Jesucristo y la iglesia. Entonces, la Biblia habla de que Jesús es el segundo Adán y la iglesia es esta Eva. La Biblia dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, dice, como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Adán no fue engañado, Adán no fue seducido por Satanás para comer del fruto. Él comió porque Eva le dio. Ahora, él tenía la responsabilidad de no comer. Dios a él le había dicho directamente. Entonces, cuando come Eva, no había sucedido nada. Si Adán viene con Dios y le dice, mira, pues esta mujer que me diste me está insinuando a comer de este árbol, Dios hubiera hecho algo con Eva. Pero resulta de que por amor, porque él sabía que iba a morir, y él decidió morir con ella por amor. Como quien dice, pastor, se sacrificó por Eva. Sí, pudiéramos decirlo así, porque él sabía las consecuencias de esa muerte que iba a traer, y la muerte es separación de Dios. Pero por amor a Eva, él lo tomó. Entonces, allá en Timoteo nos dice que él no fue engañado, sino fue ella. Y entonces eso va a traer consecuencias, y va a traer consecuencias a la mujer, y va a traer consecuencias a toda la humanidad. Entonces, regresando al libro de Génesis, vemos en el capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Esto es lo que el pecado hace. El pecado hace que nosotros no podamos estar en la presencia de Dios. Esa es la separación que el pecado hace. Y entonces eso es lo que necesita restaurarse. Esa separación que el pecado causa es lo que se necesita restaurar. Pero vamos a ver que hay algo mucho más aquí. Mira, entonces dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, dice, al hombre, porque es el hombre el responsable. Y como ya lo hemos dicho antes,
y lo decimos ahora y lo volveremos a decir muchas veces, es el hombre el que tiene toda la responsabilidad de su mujer y de sus hijos. Si él no hubiera comido, las cosas no hubieran sido como son, pero decidió comer. Y aunque lo hizo por amor, de todas maneras estaba mal, porque Dios le había dicho que no. Entonces, ahí podemos ver que por eso la Escritura dice, engañoso es, dice, el corazón y perverso, más dice que todas las cosas. No, alguien no se puede guiar por el corazón. Hay un dicho en el mundo que dice, guíate por tu corazón, pero eso es lo peor que alguien puede hacer. Tiene que guiarse por la palabra de Dios, porque eso es verdad y es justicia. Entonces, mira, Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Ahora, cuando tú oyes esa pregunta, ¿qué te imaginas tú? ¿Que Dios no sabe dónde está el hombre? Yo pienso que Dios lo que quería es que él lo dijera de sus propios labios. El Dios lo que quiere es hacer conciencia en el hombre. Eso es, precisamente que Él lo confiese, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Esa es. Y ahora, ¿sabía Dios que había pecado el hombre? Amén. Sabía. Pero fíjate la paciencia de Dios. Porque esto no agarra por sorpresa a Dios. Porque nosotros vamos a leer después que la Biblia dice que este Cordero, que es el Señor Jesucristo, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios no fue sorprendido en el pecado de Adán y Eva. Es que esta es la misma palabra lo dice, pastor, cuando dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él nunca se apresura a destruir. Él tiene una gran paciencia para sus hijos. Pero el castigo vendrá. Sí. El castigo vendrá porque aquí nos damos cuenta, le dice, y él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto, mira, y tuve miedo. Fíjate cómo empezó ya a entrar cosas que no habían antes. Primero ya no vimos eso, pero dice que se vieron que los dos estaban desnudos. Y antes no había eso. Ahora ya tienen miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces empezó a excusarse. Que dijo, quizás con esta excusa me salve a mí. Sí, le echó la culpa a la mujer. Pero hombres, si me están oyendo, yo quiero que sepan que por más que usted le eche la culpa a su esposa, usted es el responsable de lo que le suceda a ella y lo que sucede en su hogar. Amén. Amén. De eso no se puede escapar. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, ahora ya ella también. Dice, él dijo, es culpa de la mujer, y la mujer dice, es culpa de la serpiente, y cada quien se va pasando la chibolita. Pero ese es un detalle muy importante, pastor, cómo la gente se excusa. Esas excusas son las que vamos a ver después, que no es bueno excusarse, que realmente Dios quiere que de tu propia boca, de tu propia conciencia, venga esa aceptación. Sí, de que nos equivocamos, de que hicimos mal, como nuestros hijos. A veces le damos nosotros tiempo para que ellos digan. A veces uno sabe lo que han hecho, pero tú quieres que de ellos salga esa confesión y te digan las cosas. Entonces, mira, dice, y entonces se volvió a la serpiente el Señor y le dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y mira esto, y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, fíjate bien, porque ¿qué es el hombre? Polvo, ¿Qué es lo que la serpiente va a comer? hombre. Hombre. Eso es lo que Satanás viene. Por eso la Biblia dice en Pedro, dice que él anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. La serpiente lo que quiere es comer polvo. Entonces, comer perdón, pastor, haciendo
paréntesis, la serpiente siempre va a querer cazar al hombre porque se arrastra en el polvo. Por eso lo que vemos ahora en el mundo, pues, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa misma serpiente anda atrás el hombre para engañarlo y devorarlo. Entonces, comerlo es engañarlo. Comerlo es que lo hace ir al infierno porque el hombre piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Satanás ha sido tan astuto que ha hecho pensar al hombre que haciendo lo malo está obedeciéndole a Dios. Como Pablo, fíjate que Pablo mataba, perseguía a los cristianos y él pensaba que estaba agradando a Dios. Había tergiversado todo su conocimiento pensando que eso era lo que a Dios le agradaba. Y así lo hacía. Entonces, ese es el castigo de la serpiente, comer polvo. Y ahora le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El anticristo. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza, la mujer, y tú, dice, le herirás en el calcañar. Entonces, esa es la situación. Satanás está bajo la planta de nuestros pies, como dice la Escritura, y Eva tipifica esa iglesia. El Satanás solo puede morder el calcañar, pero ahí puede hacer daño. Puede hacer daño. Pero la cosa es de que nosotros tenemos esa autoridad de nuestro Señor para poder reprenderla. Entonces a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mujeres, si ustedes se quejan de por qué es que el hombre manda y por qué es el que decide, tienen que recordarse la situación que ocurrió con Eva. Eva es la culpable de esta situación para las mujeres, pero que termina siendo ahora una ventaja, porque al hombre le dijo en el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, dice, volverás. Fíjate que el castigo mayor fue para el hombre, a pesar de que él no se dejó engañar por Satanás. Fue Eva. Entonces, pero él tenía la responsabilidad porque Dios a él le habló directamente de que no hiciera eso. Entonces, llega un castigo para él. Dios lo entiende, Dios lo ama, Dios le dio esa misericordia, pero había un castigo ahí. Amén, porque la mujer pasa a sometimiento, pero el hombre pasa a cuidar de ella, pero con sus propias fuerzas. Sí, porque ahora tiene que trabajar, pero aún eso se ha convertido en bendición, porque eso es lo glorioso con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios infinito en misericordia que da el castigo, pero luego ese castigo se vuelve bendición para nosotros. Ahora el trabajo no es castigo para el hombre, sino es más bien un deber, una tarea y un privilegio el poder trabajar. Amén, hermano. Entonces, esta enseñanza nos lleva a ese origen del pecado. Hemos visto el origen del pecado, hemos visto qué fue la consecuencia de este pecado, qué es lo que acabamos de perder, que fue la salvación, realmente fue lo que perdimos. La comunión con nuestro Dios. Exactamente. Después viene cómo ganar esa salvación, de qué manera volvemos a comunicarnos con Dios. Pero eso lo veremos el día de mañana. Amén. Pastor, muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos el día de mañana. Dios me los bendiga. Dios les bendiga.